recuerde el cuento, no los cuentos del libro, el cuento del Aleph. Bien. No sé cuántos. Se los veía muchos, pero creo que hay más que no. Entonces voy a empezar por algo que me gusta hacer mucho, que es hacer una especie de sinopsis del cuento, para que sepamos de qué vamos a hablar. El cuento, y para el que lo leyó hace mucho, para que de algún modo lo pueda recordar. Es un cuento de Borges donde el protagonista es un escritor que, ¿saben cómo se llama? Borges. O sea, Borges utiliza su propio nombre como nombre del protagonista, generando una primera indistinción entre el autor y el protagonista. Porque el protagonista del cuento, el Aleph, es el mismo Borges. Pero no es un cuento, comillas, biográfico. Saben que en general la obra de Borges juega con la difuminación del límite entre lo ficcional y lo verídico. Hay muchas citas, muchas cosas que dice Borges que parecen remitir a autores, a fuentes académicas o históricas y que uno no sabe si son reales o no. Este mismo juego hace acá en el Aleph. Y entonces es él, que uno no sabe si es él o no es él, el que está contando lo que le pasó. Uno tiene la sensación de que le pasó algo parecido, o de que algo de todo lo que cuenta disparó este cuento. Lo que uno no sabe, por suerte, está bueno no saber tanto, es cuáles de esas cosas han sido reales y cuáles no. Por ejemplo, el cuento empieza nombrando a una mujer llamada Beatriz Viterbo, de la que se nota que el protagonista del cuento, Borges, estaba enamorado. ¿Habrá habido alguna mujer de la que Borges en esa época estaba enamorado, que después inspiró o disparó la presencia de esta protagonista en el cuento? Probablemente sí. Hay muchos que estudian esas cosas, que es tratar de entender las fuentes de inspiración, lo que se llama el contexto de creación de una obra literaria, analizando al autor, la vida del autor y viendo hasta qué punto eso está presente o no en el cuento. Dicho esto, voy al cuento. Muere una mujer llamada Beatriz Viterbo, ya lo dije, y Borges comienza el cuento diciendo que el día que murió esta mujer, él ve en la calle un cartel de publicidad, como el que podemos ver acá del Teatro Broadway, cambiando de imagen, y la primera reflexión que hace el personaje es: qué loco, alguien murió y el mundo ya está cambiando, ¿no? Como esa sensación existencial que muchos tenemos cuando pensamos la muerte, de que uno se va a morir y la cosa va a seguir, y eso básicamente es insoportable, porque no es que va a seguir un par de años más, va a seguir eternamente. O sea, pensemos que esto que nos está sucediendo a nosotros, que es estar acá presente, escuchando esta charla, un 22 de noviembre del año 2025, en algún momento, si el mundo no se autodestruye antes, va a ser el año 12.517, y este día, este instante, esta vida, este aire, estas palabras, todo esto va a quedar no solo en el olvido, sino que nadie se va a acordar. Imagínense que ninguno de nosotros recuerda ni siquiera el nombre de nuestros tatarabuelos. Imaginémonos lo que va a suceder de acá a 10.000 años. Hay algo con la muerte, el cuento empieza con una muerte, que es muy disparador de esas reflexiones filosóficas muy propias del ser humano que hacen a nuestra finitud. La finitud dispara filosofía, inspira filosofía, y es inasumible, es insoportable, es angustiante. No le busquemos la vuelta.
voy a aprender a convivir con la finitud, todo bien. Uno puede hacer un ejercicio. Platón dice por ahí en el Fedón que la filosofía es un ejercicio para la muerte. Haciendo filosofía uno va elaborando, procesando, entendiendo que hagas lo que hagas, igual en algún momento uno muere. La filosofía te da esa lucidez, pero no apacigua la tristeza, la angustia, todo lo que genera esa sensación de finitud. Digo, morir nos morimos igual, por más de que hagamos filosofía toda la vida o encontremos el amor de nuestra existencia. Entonces, la muerte es disparadora de esta reflexión y hay algo que se le ve al protagonista que le hace ruido. Y decide, miren qué linda contrastación, ir a la casa donde vivía ella, su supuesta amada, porque en ningún momento, en un cuento que es corto, pero en ningún momento él dice, estoy enamorado de Beatriz. Va el día de su cumpleaños a la casa donde vivía Beatriz, en el barrio de Constitución, en la calle Garay. Y lo recibe su padre y su primo. Lo reciben. La pregunta es, ¿por qué va el día de su cumpleaños? ¿Por qué no va el día de su muerte? Interesante, ¿no? El alfa y el omega. Hay algo que ya se empieza a prever en la figura de este Aleph. Paréntesis, para el que no sabe nada y nunca escuchó la palabra y nunca leyó el cuento de Borges y no importa. ¿Qué es la palabra Aleph? Es la primera letra del alfabeto hebreo. Digo, esto es algo que hay que saber, que estamos leyendo un cuento cuyo título remite a esa primera letra que tiene una particularidad. Es muda. Pero es la primera, es el principio, es el origen. Es supuestamente el Génesis. De hecho, el Génesis en el hebreo originario se dice Bereishit, la letra con la que empieza la palabra en el principio. Génesis es la B, que es la que sigue al Aleph. El Aleph queda siempre en lo previo, en lo divino. Es la letra divina. Dicen que es la única letra que alguna vez se le escuchó decir a Dios. Hermosa paradoja, porque es muda. ¿Cómo Dios va a pronunciar una letra muda? Y bueno, porque es Dios. Y uno escucha el silencio, ¿no? Esta es la letra, por ahora, lo poco que sabemos, que utiliza Borges para titular este cuento. Muere esta mujer y él va el día de su cumpleaños. Lo recibe el papá de Beatriz, su primo, cuyo nombre es Carlos Argentino, Daneri. Está un rato, ve las fotos de Beatriz, está enganchado con Beatriz. Uno sabe que el cuento va a ir para otro lado, pero uno tiene que leer los detalles. Miren, a la filosofía siempre le preocupa lo que está en los márgenes, no lo que se muestra. Una lectura filosófica de cualquier cosa nunca va frontalmente a lo que se te presenta, nunca mira los títulos, los zócalos de los noticieros, los títulos de los diarios, de las tapas de los diarios. Siempre intenta ver lo no dicho, no lo que aparece a la luz, sino lo que queda en las sombras, porque cuando te iluminan demasiado algo para que lo veas mucho, es porque no quieren que veas otra cosa. Entonces, una lectura, por ejemplo, filosófica de este cuento, que es un cuento que va a hablar de una revelación epifánica. El Aleph, lo vamos a ver en 5 minutos, es más que Dios, incluso. Sin embargo, uno no puede no ver una historia de amor, que está ahí, chiquita supuestamente, y por ahí es lo único que importa, al revés, porque es lo que de algún modo se está tapando.
o se está dejando de lado. Y entonces va un año, otro año, 1929 muere Beatriz, y él va 1930, 1931, 1930, todos los años. Un año llueve y lo invitan a comer, y entonces se hace más un rito que Borges se quede a comer esos, creo que era el 30 de abril, el día del aniversario del nacimiento de Beatriz. Va y se hace medio amigote, sobre todo del primo, al que mira medio con desdén. Lo ve una persona como muy engreída, desprolija, pero medio arrogante, como que se la creía, y el personaje Borges tiene un vínculo medio extraño, porque además sospecha algo raro en el modo en que Carlos Argentino Daneri se llevaba con su prima. Como esos amores medios prohibidos que a veces se dan entre primos, había algo raro ahí que él sospechaba. Un día, Daneri lo cita a Borges, al personaje Borges, en el bar de la esquina de la casa, que era un bar medio literario, donde se juntaban los escritores de la época. Hoy está todo medio como, ¿no? Ya no existen esos lugares de encuentro. Hoy estamos en el mundo de las redes, y todo lo que antes sucedía en bares, en la calle, bueno, celebramos este encuentro en la calle, ni hablar, antes pasaba de manera con el cuerpo puesto, ¿no? En el barro. Hoy todo eso está absolutamente mediatizado. Se encontraban los escritores a tomar coñac, a charlar, y él va y Daneri le pide algo. Borges sospecha que Daneri lo que le va a pedir es un prólogo para un libro que estaba escribiendo. Porque este hombre un día le cuenta al personaje Borges que estaba muy obsesionado con la escritura de un texto. Te puedo leer una parte del poema, y trae 2 millones de papeles, así medio torpe, como que se le caían los papeles, y le lee unos... Era un poema, pero era un poema infinito. Y empezaba el poema a contar cosas, y Daneri lo relataba totalmente como orgulloso de su escritura. Y cuando uno lee, no me lo acuerdo de memoria, pero lee el poema, es medio una grasada el poema. Y Borges dice como, ¿qué es esto? Y le dice, muy bueno, ¿no? Como... Y se da cuenta y le dice, ¿y cuál es el objetivo del poema? Y Daneri le dice, voy a escribir un poema donde voy a describir el mundo entero. Es el poema menos vendible de la historia de la edición mundial. Porque aparte es interminable. Y le iba leyendo, ahora le leía algo de Australia, le leía algo del pasado, pero ¿cómo se llama el poema?, le pregunta Borges. Y Daneri le dice, La Tierra. Yo cuando era chico tenía esas aspiraciones. Yo, Darío, quería escribir como todo, y todo me parecía que era posible ser llevado al papel. Pero claro, acá te encontrás con un hombre grande y con mucha pretensión, pretenciosidad. Cuando lo llama Daneri a Borges para que se junten en el bar, Borges dice, me va a pedir algo, me muero, porque voy a quedar mal en el mundo literario. Van a decir, este es el pavo que prologó el libro más tonto del universo. Y es muy lindo lo que sucede, porque es muy lindo cómo Borges escribe de sí mismo, de su propio personaje. Si hay algo maravilloso en Borges es la autoironía. Yo sé que se pueden resaltar y subrayar características increíbles de Borges, pero yo me quedo con su sentido del humor, con su reírse de sí mismo. Fascinante eso. Siendo quien fue,
¿no? Y entonces dice, me va a pedir que le escriba el prólogo, ¿qué hago? Y Daenerys le dice, no, yo lo que quiero es que vos intercedas ante otro escritor, que es mejor que vos, para que él me escriba el prólogo. Tomá, ¿no? O sea, tuyé. Y Borges dice, bueno, yo me encargo, se va a su casa y se queda pensando, qué horror, ¿qué hago? No lo llamo ni a palos a mi colega porque no puedo, o sea, quedo engrampado en una que no quiero. Y en ese momento, mientras estaba en el devaneo de ¿lo hago o no le hago? ¿Le hago el favor o no le hago el favor a Daenerys? Pasan unos meses y lo vuelve a llamar. Cuando lo atiende dice, no, ¿qué le digo? Porque Borges decide no decirle a su colega y medio cagarlo a Daenerys. Pero lo vuelve a llamar y cuando lo atiende, lo escucha medio desesperado y cuando le va a pedir disculpas, Daenerys le dice, no, estoy muy mal. Los dueños de mi casa están a punto de derrumbarla, han decidido construir otra edificación y me quedo sin la posibilidad de terminar mi poema. Borges le dice, ¿qué tiene que ver? O sea, escribir poema en la casa nueva. No, imposible, porque la inspiración del poema es que en el escalón 19 de la escalera que va al sótano hay un Aleph. Imagínense que alguien les dice eso a ustedes. Y Borges dice, ¿un qué? Un Aleph. ¿Y qué es eso? Y Daenerys le dice, el Aleph es el punto en el cual uno deposita un segundo la mirada y en ese segundo ves todo, pero todo, ¿eh? Y no ves todo junto, ves todo secuencialmente numerado, ves cada granito de arena del desierto, ves cada célula de cada ser vivo del mundo, ves cada flor, cada animal, cada temple, cada estado de ánimo, cada soldado, cada león, cada auto, ves el pasado, el presente y el futuro, ves absolutamente todo, ves tu nacimiento, ves tu vida y ves tu muerte. Ves el alfa y el omega, ves todo lo que hay. En un segundo tenés esa revelación que es la revelación absoluta del absoluto. Lo traduzco, ves de frente la cara de Dios. Borges dice, ¿puedo ir a verlo? Obvio. Pero miren qué loco. Ahora les cuento lo que le pasa a Borges cuando va a ver eso. Pero miren qué loco, que la preocupación de Daenerys era, me quedo sin inspiración para escribir el poema, que uno entiende que ese poema pedorro surge de su necesidad de poner en palabras esa visión. Porque claro, vos ves eso, ¿cómo lo transmitís? Ahí tienen el problema filosófico del Aleph, que es el problema de la transmisión, de la representación, de la expresión. ¿Cómo no es que es, si quieren, algo que aparece en muchos otros cuentos de Borges, la relación entre el mapa y el territorio, entre el lenguaje y la realidad? Nuestro lenguaje no alcanza para explicar ni para nombrar nada. Todo lo reduce, todo lo clasifica, todo lo vacía, todo lo devalúa, le quita complejidad, le quita emoción, le quita temblor, le quita pulsión. Todo se reduce a palabras que son palabras repetitivas, seriales, que en su necesidad de comunicación van restringiendo la realidad interior y exterior. Les debe pasar a ustedes que muchas veces quieren decir algo que les sucede internamente y las palabras son traicioneras. Pero ni siquiera es culpa de las palabras, es que el lenguaje es un conjunto de signos tan minúsculo al lado de todo lo que nos pasa, ¿no? Hay una famosa fragmento del Hamlet de Shakespeare donde dice:
algo así como: hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de lo que cualquier filosofía puede explicar. Habiendo visto un fantasma, ¿no? Hamlet ve al fantasma de su padre. Yo diría: hay mucho más en el cielo y en la tierra de lo que cualquier lenguaje puede expresar. El lenguaje es muy reduccionista. Se entiende su virtud comunicacional, se entiende también su restricción, todo lo que queda afuera de lo que vemos. Cualquiera de ustedes, si tuviera que describir en palabras lo que está viendo ahora, lo describiría, no sé, en un 1%, porque la multitud de detalles que hay en simplemente lo que está enfrente de su mirada. ¿Qué dicen? Hay un tipo hablando, 3 palabras describen lo que están viendo. No. Y si se ponen a describir cada detalle que incluye esta piola que tengo en mi cangurito negro, no les alcanza ni el tiempo ni les alcanza la vida. Conclusión: siempre algo se pierde. Imagínate si le ves la cara a Dios. O ves el Aleph, ¿qué haces con eso? La pregunta es: ¿por qué hay que transmitirlo? ¿Por qué hay que expresarlo? ¿No? No está explicado, no es un cuento pedagógico. Uno puede preguntarse: ¿por qué ese ansia del ser humano de tener que explicar lo que le sucede? Pero eso hace, si quieren, a nuestra condición. No nos alcanza con ser y punto. Somos, pero nuestra existencia supone que ese ser tiene que plasmarse en algo. Tenemos que hacer algo. Nacimos, no sé si para algo. Lo que sí sé es que si nacimos y estamos, tenemos que hacer algo con nuestra existencia. Amar, no sé, realizarnos, las distintas cosas en las que nos disponemos nuestra vida. Bueno, va Borges, ¿no? Llega a la calle Garay, entra, lo hace esperar el otro. Daneri es impresentable sería, digamos, básicamente. Cuando lean el cuento de nuevo van a ver, es un impresentable. Y le dice: vení conmigo al sótano. Y Borges dice: ay, tengo miedo de lo que me va a hacer, porque sospecha, tal vez me mata, porque lo ve medio Sacchetti, ¿no? Bajan. Escalón 19, andás a ver por qué. Imagínate la cantidad de versiones y lecturas que hay de por qué Borges eligió el escalón 19. Le pone una almohada, mira medio y le dice: yo te apago todo, cerrá los ojos y abrilos y vas a ver el Aleph. Borges duda, pero va. ¿Ustedes hubieran ido? Levante la mano quien no hubiera ido si te dicen: baja al sótano, cierro la puerta, vas a ver el Aleph. ¿Quién no hubiera ido? Ah, bien. Y es un riesgo, yo qué sé. O sea, anticipo. ¿Ves tu propia muerte? ¿Querés verla? Levante la mano quien quiere hoy saber, si les damos esa opción, cómo y cuándo va a ser su propia muerte. Mirá vos, un montón. Yo ni en pedo. O sea, ¿cómo vivís de acá al 3 de febrero del 2042? Anótenlo, porque si me muero el 3 de febrero del 2042, soy divino o profeta. Ay, ahora me dio miedo. El 3 de febrero no me levanto de la... que es el día de la marmota, no, el 2 de febrero. ¿Se acuerdan la película del día de la marmota? Es el 2 de febrero. Bueno, va Borges, se acuesta, cierra los ojos, abre los ojos y ahí tienen, no voy a cometer la imprudencia de decir nada al respecto, tienen una de las páginas, porque es más o menos una página, más importantes, sublimes de la obra literaria de Jorge Luis Borges, donde dice: ahí, dice así, cerré los ojos, abrí los ojos, ahí vi al Aleph.
¿Qué vi? Y hace la descripción. Hace una enumeración de todo lo que ve, que se te va poniendo la piel de gallina, porque va describiendo diferentes situaciones, momentos, entidades. Ve y nada, te das cuenta en su relato que se estremece, porque además como escritor, como pensador, es la búsqueda, es como toda mi vida. O sea, si me preguntás a mí, ¿qué es lo que buscas, Darío? ¿Por qué estudiaste filosofía? ¿Para ver el Aleph? O como se llame. Lo termina de ver, el otro pavo abre la puerta y le dice, ¿está bueno? Y Borges le dice, hace como algo muy, ¿viste? Cuando es algo que a veces me hace mi hijo a mí, que es que cuando está muy entusiasmado con algo le baja el valor. Sí, dice. Pero, tipo, no me pegó tanto. Y está voladísimo. Bueno, algo de eso, ¿no? Borges le dice, sí, formidable, está bueno, pero trata de olvidarlo un poco, ¿no? Y el otro queda como medio que no entiende por qué esa respuesta, y Borges se va. Queda algunos días sin poder dormir y dice que después de muchos días de insomnio empieza a sacarse de encima la visión que tuvo, porque le resultaba obviamente insoportable. Ahí el cuento corta, muy a lo Borges, pone postdata de 1943. En realidad es un final agregado, escrito obviamente en el momento, pero digamos que tiene como ese juego muy típico de los textos de Borges, donde parece que hay una postdata, donde así queda el cuento, digo, al final, ¿no? Con esta postdata de 1943, donde dice Borges que finalmente la casa se derrumbó y Daneri perdió su Aleph. Sin embargo, el libro La Tierra de Daneri finalmente se publicó, porque lo presentó al Concurso Nacional de Escritores y sacó el segundo puesto. Y dice Borges, y el mío, que era maravilloso, no tuvo ni una mención de honor. Y se queda como mal con esta sensación. Se va como medio, uno piensa que se va diluyendo el tema de la visión que tuvo, y Borges dice, y después de pensarlo mucho me di cuenta que el Aleph de la calle Garay era falso, porque tengo registros de que hay otros Aleph que fueron surgiendo en el mundo, y hay muchos como mucha información, mucha data de presencias de otros Aleph en espejos. Hace toda una enumeración y termina con algo que me parece maravilloso. Dice, en realidad creo yo que el único Aleph verdadero está en una mezquita, creo que en Egipto, en el Cairo, sí, una mezquita en el Cairo, construida en el siglo VIII, donde en realidad nadie ve al Aleph, sino que lo oyen. Parece que está escondido adentro de una columna fabricada por forasteros, que de alguna manera, cuando uno escucha por la columna, qué distinto, ¿no? Una cosa es ver el todo, otra cosa es escuchar en un sonido el absoluto. En una remisión, si me permiten, bíblica, porque vieron que a Dios en la Biblia no se lo ve, se lo oye, Dios habla. Y de algún modo la voz cala más profundo, sobre todo, que la mirada, ¿no? Tiene más que ver, es un sentido más interior y que nos lleva también a un trabajo de la imaginación distinta.
Y termina el cuento diciendo Borges, en realidad ya ni me acuerdo si cuando vi el Aleph, vi todo esto que estoy contando, porque, no lo dice así, pero diríamos, porque el olvido es nuestra única salvación. Es más, ahora mismo me estoy olvidando, dice Borges, el rostro de Beatriz Viterbo. Y ahí termina el cuento, ¿no? Donde en el final uno ve la asociación entre esa búsqueda de totalidad y la búsqueda amorosa. Uno tiene siempre la sensación de, viendo el principio y el final del cuento, que cuando Borges busca ese Aleph, está buscando que su amor, un amor no correspondido, pero un amor que se muere, quede de algún modo viva, ¿no? Porque el que ve el Aleph ve. De hecho, cuando tiene esa visión, ve a Beatriz, ve su muerte y ve, dice Borges, unas cartas que Beatriz le había escrito a Daneri, medio eróticas. Una vez me acuerdo, después de una separación amorosa que tuve, que vi algo y fui a terapia y le dije a mi psicóloga, ¿podés creer lo que me hicieron? ¿Qué te hicieron? Bla, 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 bla. ¿Y cómo sabes? Porque lo vi. ¿Y para qué lo viste? Me dijo. Y me quedé, ¿no? ¿Y por qué no lo iba a ver? Y porque a veces hay que correr la mirada como un modo, ¿sí?, de escapar por ahí a cierto influjo de totalidad que le quita sentido a lo que uno hace, a lo que uno busca, a lo que uno quiere. Digo esto porque la primera pregunta que se me arma, no solo desde las características mismas del cuento de Borges, sino desde la figura del Aleph, es si tuviéramos esa visión, si viéramos ese punto o lo escucháramos en una columna, si alcanzáramos la plenitud, desplácenlo otras cosas, si encontrásemos la felicidad y si alcanzáramos la realización, si nos topáramos con el amor de nuestra vida y alcanzáramos la plenitud final, ¿qué hacemos después? ¿Cómo sigue? Hoy que es sábado, ¿no? Mañana domingo a las 3 de la tarde encuentro la plenitud. ¿Qué hago? ¿Meriendo después? O sea, ¿de dónde saco impulso, deseo, fuerza para buscar lo que sea si ya alcancé la plenitud? Hay algo como interesantemente aporético en la búsqueda de un ideal, de algo cerrado o algo definitivo, que en algún punto inhibe o priva algo de lo que es nuestra condición naturalmente deseante, perseguidora, de algo que no sabemos finalmente qué es y que en algún punto mejor nunca encontrar. Porque cuando uno lo encuentra, queda como medio sin sentido, ¿no? Hay una frase que siempre conversamos, dialogamos con el Negro de Olina, que es una frase de Schopenhauer que dice: la vida oscila entre la falta y el tedio. O estamos permanentemente en una búsqueda a partir de algo que nos falta. Por ejemplo, entender el sentido de la existencia, cuál es el amor de mi vida, para qué hago las cosas que hago. Y del otro lado del péndulo nos encontramos con que las veces que uno termina realizándose o planificando esa falta, nos termina faltando la falta. Y nos provoca una especie de tedio o aburrimiento o sensación de cierta impotencia, de no sé para dónde, de parálisis, ¿no?
no sé más qué hacer. Entonces, esta búsqueda del Aleph, a mí me gusta pensarla como no hago otra cosa que buscar lo que sé que nunca voy a terminar de alcanzar. Y de alguna manera puedo hasta resumir la labor de la filosofía de ese modo, ¿no? Hacer filosofía es ir en busca de algo que en el fondo sabemos imposible y sin embargo no dejamos de emprender su búsqueda. Aunque sepamos que al final el encuentro no se da, pero lo que nos motiva, y esa es un poco la marca de nuestra finitud, es ese impulso a ir por lo imposible. Quiero decir algunas cosas del texto. Esperen que traje acá anotado. Hay una primera, quiero comparar, que lo leí por ahí en un texto, quiero comparar el cuento El Aleph con uno de los relatos literarios más importantes de la filosofía. Levante la mano quien conoce la alegoría de la caverna de Platón. Tremendo. Bien. Piensen conmigo la comparación. Para el que no sabe, acá no la puedo hacer muy larga. Platón dice que los seres humanos vivimos adentro de una caverna, encadenados, mirando unas sombras proyectadas sobre el fondo de la caverna, pero como no nos damos cuenta que estamos adentro de la caverna, creemos que esas sombras son la realidad. Confundimos la realidad con la apariencia, con una apariencia que es construida para domeñarnos, para someternos, para domesticarnos, para oprimirnos, para succionar nuestras fuerzas productivas, para hacernos funcionales al sistema, sería. Pero para eso tenemos que estar convencidos de que somos libres, de que hacemos lo que queremos, mientras estamos encadenados, mirando el fondo de una caverna y sin embargo nos floreamos de cierta autonomía. Uno de los encadenados un día se desencadena. ¿Por qué? Porque sí, porque se le sueltan las cadenas y se da cuenta que está dentro de una caverna, todo oscuro, ensombrecido, y asciende hacia el exterior de la caverna y cuando sale ve el mundo real, se da cuenta del error, de que estuvo toda la vida creyendo que la realidad era otra, le pega el sol en la cara, no puede mirar al sol de frente porque es un montón, pero ve una realidad otra y se libera. Y con su liberación decide volver a buscar a sus compañeros que estaban ahí para liberarlos, para concientizarlos, decirles que están viviendo equivocado, y los compañeros básicamente lo sacan cagando porque están convencidos de que su realidad es verdadera. Y lo ven al liberado como un demente, como un loco, como alguien equivocado, y lo matan, de hecho. Platón dice que Sócrates, su maestro, que de algún modo es asesinado, es ajusticiado. Esta es la historia, ¿no? de la caverna. El que sale de la caverna tiene el terrible conflicto de tener que volver y está siempre en una posición como medio conflictiva. Dice también Platón que el liberado de la caverna es la filosofía. Por eso cuando haces filosofía te miran como diciendo, estás drogado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué cosa estás...? ¿Qué es este tipo de preguntas, ¿no? Hay una definición hermosa de la filosofía que dice que hacer filosofía es rascarse donde no pica. Como una especie de insulto, ¿no? Si te rascas donde no pica, estás haciendo cosas sin sentido. A mí me gusta mucho porque es cierto que cuando uno escucha a alguien hacer filosofía, como por ejemplo
hablar de Borges y del Aleph en la calle corriente, que no tiene ningún sentido, un sábado de la noche, dándole vueltas a estas cosas. Parecería, uno podría decir, hay tantas cosas más importantes en el mundo y más urgentes que lo que la filosofía propone con su lenguaje, con sus preguntas. Yo siempre frente a este tipo de cuestionamiento me pregunto acerca de qué pica y qué no pica, y cada vez estoy más convencido, ¿saben de qué? De que todo pica. Que esta idea de que se rasca donde no pica supone que en mi cuerpo hay partes que no pican, pero ¿saben qué? A mí me pica el cuerpo todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque nacimos para morir. ¿Cómo no me va a picar el cuerpo? Porque la mitad del mundo se muere de hambre. ¿Cómo no me va a picar el cuerpo? O sea, todo pica. ¿No será que tenemos la mitad del cuerpo anestesiado? Y que lo importante es poder vislumbrar de dónde surgen esas anestesias. ¿No será que cuando te rascás donde no pica te sacás la anestesia? Y te das cuenta de lo trágico de la existencia, te das cuenta de lo imperioso que es mover algo. Es interesante ese rulo, ¿no?, que se da con la filosofía. Bueno, vuelvo a la caverna. La relación es obvia. Es una relación con sus diferencias. El liberado sale de la oscuridad hacia la luz de la realidad. En el Aleph, ¿a dónde va Borges? A la oscuridad del sótano. Casi como diciéndonos, ojo con la luz. ¿Dónde anida la verdad? Tal vez no en lo que se nos muestra, sino en lo que se nos separa. La palabra secreto tiene en su origen etimológico la idea de separación, lo que se guarda un secreto, pero al mismo tiempo lo que a propósito se nos quita de la vista, ¿no? Tal vez en nuestras zonas supuestamente oscuras, que por algo son zonas que quedan ensombrecidas, hay algo mucho más genuino de lo que se presenta a la luz. Y ni hablar en este caso que el efecto es medio el mismo. ¿Ves el Aleph? ¿Qué haces? Salís a la calle y le decís che, acabo de ver la verdad. O sea, es muy traumática la experiencia, muy solitaria, ¿no? Hay un texto de Kierkegaard que se llama Temor y Temblor que dice lo mismo, ¿no? Haciendo una lectura del sacrificio de Isaac en la Biblia, que es un texto donde pone el acento en esa experiencia de lo imposible, cómo se transmite. El problema de nuevo es la transmisión. Como si todos nos lleváramos de acá, después de este cuento, después de estas reflexiones, la idea de que hay como dos mundos en conflicto. Un mundo, me gusta llamarlo dionisíaco, por lo que tiene de desbordante, de ilimitado, de emotivo, de sensible. El mundo de las sensaciones. Y por otro lado, el mundo de un lenguaje más acartonado, que sin embargo nos hace, porque somos lengua. Y somos seres que todo nos pasa por un lenguaje que intenta poner en palabras lo que siempre se nos escapa. Entonces, acá hay un conflicto interesante. Muchas veces, y no me cabe duda, me voy medio a la mierda con esto, pero no me cabe duda que todos los que estamos acá, en algún momento vimos un Aleph. Ustedes me dirán, ¿qué? Yo no vi la totalidad. No, pero probablemente tuvimos un insight, una epifanía. ¿Saben lo que es una epifanía? Una epifanía es, ¿saben? Es como una revelación, pero sin Dios, ponele. Como te das cuenta de algo, pero te das cuenta de algo grosso. Te das cuenta de algo grosso y ese darte cuenta no es racional, es un darte cuenta existencial.
¿Y qué haces? No sé, llorás, porque temblás. Esa experiencia de estar cara a cara con lo absoluto, la palabra absoluto etimológicamente significa ¿qué es un absoluto? Etimológicamente significa que no queda nada suelto. La experiencia del absoluto engloba todo. Y eso supone un tipo de preocupación existencial que es típica de la filosofía. Nosotros en el 99% de nuestro ritmo cotidiano no paramos la máquina, nos demoramos y nos detenemos en la reflexión filosófica. Cero. Porque la pregunta de la pregunta por la pregunta te lleva a un plano de improductividad para un mundo que lo único que exige de nosotros es estar siempre frenéticamente siendo productivos, en lo que sea. La filosofía nos vuelve medio improductivos, pero ¿qué es la filosofía? El estudio de la filosofía, no me refiero a eso, me refiero a cualquier pregunta que cualquiera se puede hacer sobre lo que sea en algún momento, casi como que te asalta. Nietzsche, un filósofo que me gusta mucho, él decía que las grandes ideas se le presentaron no porque las buscaba, al revés, cuando paró, medio budista, ¿no? Cuando paró la máquina y dejó de pensar, lo asaltaron, usa ese verbo, me asaltaron ideas y me tomaron y me derrumbaron, como me hicieron rebotar para otro lado. Creo que hay algo de eso en lo que nos propone el cuento. Hay muchas más cosas que se pueden decir, pero creo que un poco digamos, el nudo de la cuestión de este cuento, si uno quiere subrayar, y tengo que terminar porque ya es la hora, pero si uno quiere subrayar la cuestión estrictamente filosófica, ¿cuál es el problema central del cuento? Y es ese, es el problema de hasta qué punto nuestra subjetividad, nuestra forma de conocer, nuestro lenguaje, tiene la capacidad de acceder al absoluto. El Aleph es lo absoluto, es Dios, llévenlo para donde quieran, es la perfección, es el infinito, es el sentido de la vida, es el para qué mierda estoy acá, para qué vine. Todas esas preguntas raigales que hacen a esa totalidad que en general dejamos de lado, eso es el Aleph. El texto lo que plantea es, ¿podemos realmente desde nuestra capacidad racional tener esa respuesta? O tal vez, y con esto termino, el Aleph es el recuerdo permanente que tenemos que tener en un mundo que nos quiere hacer creer que hay respuestas para todo, que nos llena de recetas para la buena vida, con mandatos absolutos de la felicidad, manuales de instrucciones para que nuestra vida vaya por los carriles que tienen que ir, totalmente sumidos a disposiciones, a dispositivos tecnológicos, comunicacionales, que con su luz nos están todo el tiempo marcando por dónde tiene que ir la vida. El Aleph es el recuerdo permanente de esa oscuridad que también nos hace casi como una especie de, plegaria, de recuerdo, de que por lo menos una vez por semana hagamos metafóricamente el viaje de bajar al escalón 19 en el medio de las sombras, que seguramente levantando la mirada vamos a ver que hay un mundo muchísimo mejor que este. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.